La Pasión de Cristo ha sido seguramente la película más impactante que se ha hecho sobre Jesús de Nazaret. Recaudando más de 600 millones de dólares en todo el mundo, es la película sobre Cristo con más recaudación en taquilla, si tomamos a Jesucristo como personaje principal, porque los números de Ben-Hur ajustados a la inflación superarían los 1.000 millones en recaudación. Mel Gibson pagó de su bolsillo los 30 millones que costó producirla, más unos 15 millones en promoción, ya que nadie quiso embarcarse en este proyecto suyo y nos ofreció una película que supuso un antes y un después en la forma de retratar a Jesucristo en el cine. La Pasión de Cristo se alejaba de adornos y, en contraposición a anteriores películas que suavizaban la parte del sufrimiento de Jesús, lo mostraba de la forma más directa y visceral posible. Y a su vez, gracias a una interpretación profunda y entregada de Jim Caviezel, el Jesucristo de esta película contaba con una fuerza admirable y a la vez se sentía cercano. Ahora bien, La Pasión de Cristo, como la gran mayoría de las películas de Jesucristo, tiene que lidiar con un gran obstáculo narrativo: su propio protagonista. Cuando hablamos de Indiana Jones 5, comentamos que un gran problema de la película era no tener claro el objetivo de Indy. La base de la dramaturgia para contar una historia puede resumirse en lo siguiente: un personaje principal, un objetivo que quiere conseguir y uno o más obstáculos que le impiden conseguir ese objetivo. Esto es lo que genera el conflicto, la base de cualquier historia. Y este conflicto es lo que a nosotros, espectadores, nos hace conectar con la historia. Si no hay conflicto, es más complicado que podamos conectar y seguir lo que nos están contando. ¿Y qué pasa con Jesucristo? El problema de Jesucristo en el cine es que Cristo viene ya con un plan premeditado. Su camino ya está establecido, él solo tiene que andarlo, le guste o no, y tampoco puede librarse de él. En otras palabras, a priori, Jesucristo carece de un conflicto. Y remarco el a priori porque, como es el personaje histórico sobre el que más se ha escrito y el que más ha aparecido en películas, en 239 películas se ha recreado a Jesucristo en el cine, bien como personaje principal o secundario, más otras 115 apariciones en televisión de ficción. Es evidente que se han hecho muchas aproximaciones al personaje y unos mismos hechos se han tratado de diferente forma. Luego hablaremos de algunos ejemplos. Jesucristo a priori no tiene un conflicto, viene con una misión y tiene que cumplirla. Y como es Dios, ¿quién puede impedirle a Dios que consiga lo que tiene que hacer? Estamos eliminando uno de los 3 elementos del conflicto. Por otro lado, la historia de Jesucristo tiene que cumplir con unos hitos. Desde su bautismo sabemos los momentos principales de su vida, los milagros, a dónde va, hasta las cosas que dice. Por lo tanto, el margen de acción para que tome decisiones por sí mismo se reduce mucho. Y este es el problema al que se enfrenta Jesucristo como personaje en el cine, que a priori parece que carece de voluntad. Su vida está preestablecida y su destino es inalterable, y a eso hay que añadirle que, como todos conocemos su historia, si la cambiamos no estaríamos respetando la precisión histórica y podemos distorsionar al personaje que todos conocemos. ¿Qué ha hecho el cine entonces para lidiar con este problema? Debemos entender que con problema lo estamos haciendo desde el punto de vista de la dramaturgia. No perdamos de vista que la historia de Jesucristo ha sido la más contada y transmitida del mundo. En primer lugar, aceptarlo. La mayoría de las películas de Jesucristo sencillamente tratan la historia tal y como la conocemos. Desde el inicio del cine, los hermanos Lumière hicieron la primera película sobre Jesucristo. Pasando por Griffith, con uno de los 4 pasajes para mostrar su particular intolerancia, y Cecil B. DeMille hizo su primera Rey de Reyes. Todos se ciñeron a las Escrituras y a lo que sabíamos de Jesucristo. Aunque se siguieron haciendo algunas películas como Gólgota, que es la primera película sonora sobre Jesucristo, podemos decir que hubo un periodo vacío sobre Cristo en el cine entre los años 30 hasta los 50, época donde se empieza a tratar la figura de Cristo de una forma distinta. Quo Vadis es la primera película de este tiempo que vuelve a sacar a Jesucristo, aunque lo hace meramente en un fotograma, ya que sus protagonistas son personajes posteriores a él. Luego vendría La túnica sagrada, que hace prácticamente lo mismo. Jesucristo solo aparece al principio y no vemos su cara. Siguiendo esta línea y en pleno auge del peplum, llegaría la película más emblemática de esta época. Estamos hablando de la oscarizada e imbatida Ben-Hur, la superproducción más cara de la historia del cine hasta aquel entonces. Las escenas en las que salía Jesucristo son de las más recordadas y demostró que, con una gran producción detrás, el personaje de Jesucristo podía ser muy atractivo para el gran público y para los estudios. Después de la imponente secuencia del camino al Gólgota y de la recepción que tuvo Ben-Hur, los estudios se convencieron de que el personaje de Cristo era un filón que debían abordar. Y no tardaron en hacerlo. 2 años después de Ben-Hur llegaría Rey de Reyes. En 1964 Pasolini haría el Evangelio según San Mateo y en el 65 se grabaría en los desiertos de Utah la historia más grande jamás contada. Una década más tarde, la gran miniserie de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, acapararía muy buenas críticas y repercusión, extendiéndose en los hechos de Cristo y dándole peso a muchos personajes. Hasta aquí
Jesús, con sus más y sus menos, era el de siempre, pero cada película usaba algunas herramientas para ofrecer algo distinto. Rey de Reyes se apoyaba en mostrar el contexto sociopolítico de Judea para darle epicidad y más dinamismo a la película. Pasolini, un ateo confeso, haría una visión muy parca y espiritual de Jesús, y la historia más grande jamás contada tiraría de un gran reparto como aliciente, aparte de dotarla de mucho misticismo. Tendríamos que esperar hasta los años 70 para tener unas visiones muy distintas de la historia de Cristo. The Gospel Road era una película narrada y cantada por Johnny Cash, mientras se acompañaba a Jesucristo en su vida. En ese mismo año se estrenaba la versión cinematográfica de Jesucristo Superstar, que ya antes había triunfado con su álbum de estudio y en Broadway. Jesucristo Superstar podríamos decir que era la primera película que trataba de acercarse al Jesús más humano, y su aproximación musical le daba un toque completamente fresco a la historia. A finales de los 80 tendríamos otra forma de enfocar a Cristo en el cine. Martin Scorsese nos daría La última tentación de Cristo, una película en la que Jesús, desde un primer momento, se cuestiona su papel. La gran diferencia es que en esta película Jesús no quiere cumplir su misión. De hecho, este Jesús desafía a Dios para que lo aparte de ella. Y en última instancia, aviso, agotado y dolorido, este Jesús baja de la cruz y decide tener una vida mundana. Scorsese convierte al propio Jesús en la oposición al objetivo, permitiendo así que sí haya conflicto en esta historia. Por otro lado, tendríamos Jesús de Montreal, en la que se hace un paralelismo de la figura de Cristo con un actor que lo interpreta, y A Child Called Jesus, que se centra en los años desconocidos de Cristo. Y aunque la producción de películas sobre Jesús no cesó, debemos pasar ya al año 2004 para llegar a la gran epopeya bíblica de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Esta película, que relata las 12 últimas horas de vida de Jesús, marcó un antes y un después a la hora de retratar a Cristo en la pantalla. Su influencia en películas posteriores es innegable, ya que muchas han intentado replicar o directamente aprovechar lo que consiguió el film de Mel Gibson sin tanto acierto. Pero esta película también presenta el mencionado problema de Cristo en el cine. Y no solo eso, sino que en esta se nota especialmente. Siguiendo el esquema clásico de 3 actos, la historia de Jesucristo podríamos dividirla de esta forma. El primer acto iría desde su nacimiento hasta que conoce a Juan el Bautista. Podemos considerar su bautismo como el detonante de su historia, ya que a partir de ahí el camino de Jesús comienza y él sabe lo que tiene que hacer. Todo el segundo acto sería su vida, su obra, sus milagros, hasta llegar a un clímax que sería ¿su muerte? No. Yo el clímax de la vida de Cristo lo colocaría en el Huerto de los Olivos. ¿Por qué? Porque aquí es el momento en el que haga lo que haga, no habrá vuelta atrás. Puede continuar o desistir, pero sin retorno. Tiene que tomar la decisión. De hecho, este es el punto más dramático de toda la historia de Jesucristo, y al cual se le ha podido sacar más jugo desde el punto de vista narrativo, porque aquí, claramente, Cristo tiene un conflicto. Su duda, su miedo al final fatídico que está por venir, es material de peso para un dramaturgo. La antes mencionada La última tentación de Cristo no hace sino extender todo este pensamiento a toda la película. Y la canción Getsemane de Jesucristo Superstar no es la más conocida de la obra por casualidad. Utiliza ese conflicto para hacer una canción formidable gracias a que nos está contando algo. Una vez Jesús no huye, sino que acepta su final, ya solo le queda, dicho malamente, esperar que todo pase. Como todo tercer acto, ya no hay vuelta atrás, no hay punto de retorno, por lo que todo lo que queda pierde fuerza dramática. Y la pasión de Cristo empieza en ese clímax. Comenzamos con Cristo sufriendo, implorando la ayuda de Dios, pero una vez se acercan sus captores, con solemnidad, afronta lo que está por venir, y es así durante toda la película hasta su final. Entonces, ¿por qué es tan buena la pasión de Cristo? ¿Qué hace que esquive el problema de Jesucristo en el cine? Si es que lo hace. En primer lugar, darle mucha fuerza a su protagonista. En otras películas anteriores hemos visto los hechos de la pasión, pero en absoluto retratados con la crudeza y realismo como era en la realidad histórica. Ante semejante castigo, cualquiera abandonaría de verdad. Pero este Cristo no solo no abandona, sino que se levanta y hasta confronta a sus verdugos. No es casual que la pasión de Cristo sea tan dura y explícita. Nos quiere mostrar que ante algo totalmente inhumano, Cristo siguió adelante. Al igual que la aparición de Satán tampoco es baladí, ya que este está para recordarle en todo momento que Dios lo está abandonando, cosa que él mismo no hace ni con el anticristo.
Evidentemente, la fuerza de este personaje no es suficiente para equilibrar la balanza del peso dramático de una historia que ya conocemos. ¿Qué hace entonces la película? Traslada el conflicto al resto de personajes. Después de ver muchas películas de Jesucristo, siempre he pensado que los mejores apóstoles, la mejor María o el mejor Pilatos eran los de la Pasión de Cristo. Y eso no es casual ni es porque tengan los mejores actores, sino porque tienen conflicto. Las negaciones de Pedro en esta película están completamente ubicadas para entender cómo el apóstol se rompe por dentro. Pilatos le confiesa a Claudia el temor a una rebelión y que el César iría por él si no controlaba aquella conflictiva región. La Virgen María está presente desde el principio viendo sufrir a su hijo, impotente pero a la vez incapaz de mirar hacia otro lado. Hasta un personaje tan secundario como Simón de Cirene cambia tras ayudar a Cristo a llevar la cruz. La película sabe dibujar con precisión el entorno de Jesús para darle muchísimo más color a una película aparentemente hecha. Y por último, y no menos importante, la cinematografía. En una película con un guión más o menos hecho, el impacto visual tiene que ser impecable para que surta efecto. Y en este aspecto, La Pasión de Cristo lo es. La localización de la ciudad de Matera en Italia, el maquillaje, los diseños de producción, el vestuario, todo estaba cuidado al detalle. Los planos elegidos encuentran siempre la forma de meternos en la película y, con una banda sonora prodigiosa, la película puede tirar de artificio, como todas, para hacernos sentir lo que se propone. Técnicamente es perfecta. Sobre Jesucristo se ha seguido y se seguirán haciendo muchas películas y series. Recientemente, The Chosen nos muestra desde la perspectiva de los apóstoles a un Jesús muy amigable y humano, y otras películas como María Magdalena ponen el foco en otros personajes, dejando también ver a un Jesús algo más alejado del papel de Mesías, aunque no dejan de tener este problema que hemos mencionado. Desde la dramaturgia, es muy difícil tratar al personaje de Jesucristo. Si te ciñes a lo conocido, le quitas gran parte del jugo dramático que puede tener un personaje. Pero si exploras y experimentas, corres el riesgo de desdibujar muy pronto su figura. Cada vez que sale algún producto audiovisual sobre Jesucristo, quiero pensar que han encontrado alguna forma original, pero sin llegar a ser herejía, de sortear este problema. Yo mismo lo he intentado durante algunos años y no es nada fácil. Hace un par de años hice un mini corto que tengo publicado en este canal. Siempre quise hacer un corto sobre Jesucristo, escribí varios guiones, pero todos tenían el mismo problema. No era capaz de darle a Jesucristo un objetivo y a la vez encuadrarlo en los hechos históricos. Desde guiones que pasaban las 40 páginas a diferentes aproximaciones del momento en el huerto, no era capaz de llegar a lo que quería sin que la coherencia o las limitaciones de producción cuando quieres hacer algo sin literalmente un duro se impusieran. No daba con la tecla hasta que llegué a una idea muy sencilla que sí me permitía hacer lo que quería. Todo en un pequeño diálogo. El diablo le dice que no tiene que seguir con el plan, pero Jesús le contesta que el plan no es sino suyo, que esa es la forma, su muerte, de que su mensaje llegue a todos. Un elemento, podríamos decir, de marketing. De alguna forma, aunque fuese muy breve y sencilla, le otorgaba al personaje una voluntad fuera de lo preestablecido. Algo simple, pero creo que funcional para lo que quería y sobre todo para lo que podía contar. Que Jesús pudiera hacer las cosas por sí mismo. Porque sin voluntad o sin composición es muy difícil construir algo nuevo y que enganche.